Este año hemos cambiado un poquito, como veis, la manera de abordar el tema con los agentes sociales. ¿Y por qué lo hemos hecho así? Desde luego que no es el interés de Osalan el acortar los tiempos para nada, por eso me gustaría que tengamos un poco un poco de paciencia para estar escuchando las aportaciones que nos van a hacer los agentes sociales. ¿De acuerdo? ¿Y por qué lo hemos hecho así? Porque el marco que Osalan cree más acorde es para tratar la prevención, es el marco en el que estén presentes la parte que representa a las personas trabajadoras, la parte que representa a la empresa. Hubiera sido bueno que hubiese estado también parte que representa al servicio de prevención y Osalan. Creo que todos los agentes que intervenimos en la prevención en general y más en concreto en psicosociales debemos de estar coordinados, porque el objetivo de todos nosotros es lograr un bienestar en las personas trabajadoras y en velar por la seguridad y la salud de todos nosotros y nosotras. ¿De acuerdo? Entonces, pues a mi derecha está Antonio González, que es el responsable de salud laboral del sector servicios en Euskadi. Gracias, Antonio, por venir. Ivonne Zubiela, que es el responsable de salud laboral en Euskadi, evidentemente. Alfonso Ríos, que es el responsable de salud laboral en Euskadi. Y Amaya López, que es la responsable del área de salud laboral de Confebask. ¿Sí? Bueno, pues lo primero que me planteo… Has dicho de qué sindicatos somos cada uno. Ay, perdón, comisiones, LAB, UGT y Confebask, perdonadme. Gracias. Bueno, pues después de haber estado escuchando todas las aportaciones que hemos recibido en esta jornada en relación al teletrabajo, yo tenía dudas y ahora pues algunas sigo teniendo y las voy a ponerlas en alto y vamos a ver de qué manera, cómo lo vemos cada uno de nosotros. ¿Sí? A mí, por ejemplo, en relación a la prevención, el hecho como prevencionista de hacer una evaluación de riesgos a través de un cuestionario me resulta un poco difícil. Sé que no puedo invadir el domicilio de nadie, pero me resulta difícil. Y ya en relación a la prevención de riesgos psicosociales, que creo que es un tema que se debe abordar, me resulta todavía más difícil. Se han expuesto una serie de factores de riesgo que la modalidad de teletrabajo conlleva, pero no se están identificando en este momento porque, como ha dicho Óscar, en los cuestionarios no aparecen apenas preguntas que estén relacionadas con los riesgos psicosociales. Eso uno. Y segundo, yo que hablo siempre de la importancia de las herramientas cualitativas, veo que existe una dificultad porque, claro, cada uno vivimos en donde vivimos. ¿Existen los recursos necesarios en los servicios de prevención para hacer esas entrevistas? Y como creo que no es la queja, sino que debo hacer mi aportación ahora mismo digo, prevención, vale, no puedo entrar en el domicilio, vamos a ver que a través de checklists incluir también aquellos factores de riesgo psicosocial y en relación a las entrevistas o a las herramientas cualitativas, creo que se deben de seguir haciendo y cómo. Normalmente, lo hemos visto en las empresas de nuestra comunidad, se está llevando una modalidad de teletrabajo mixto. Luego se puede hacer en los días que vienen a trabajar las personas trabajadoras esas entrevistas. Y ya creo que debo dar paso a vosotros para ver que me contéis un poquito qué experiencia tenéis, cómo habéis abordado, si habéis participado en empresas que han hecho teletrabajo, que tienen teletrabajo. Ya no me voy a centrar en la pandemia, sino post y cómo se está llevando a cabo la prevención. Bueno, vamos a empezar por Antonio, por favor, cuando quieras. Bueno, yo no quería ser el primero, pero bueno, ya que me has dicho. Vamos a ver, nos ha pillado el toro.
con el teletrabajo nos ha pillado el toro. Yo siempre suelo decir que soy sindicalista, que concesionario de motos todavía no he abierto, y yo creo que en prevención siempre se aprende de lo que hemos hecho y, desgraciadamente, de lo que hemos hecho mal para corregir en un futuro lo que tenemos que hacer bien. Solo tenemos que mirar para atrás para ver lo que hemos hecho con las evaluaciones de riesgos psicosociales y los riesgos psicosociales en el ámbito de la empresa. Por lo visto, el 100% de las empresas han hecho las evaluaciones. Era muy complicado porque, claro, estaban todos ahí juntitos, solo hay que darle un botoncito para pasarles el cuestionario y se han hecho el 100%. Todo eso lo tenemos que trasladar, triple salto mortal, al teletrabajo. Ya lo que estás comentando de hacer una evaluación, que al final le estamos pidiendo al trabajador que haga una autoevaluación. Habrá que pedirle que tenga un poquito o formarle un poquito para que sepa qué factores tiene que identificar. La propia ley nos dice ya que casi nos remite al cuestionario, que por otra parte parece ser que no hay todavía hay ítems que pregunten acerca de los riesgos psicosociales, pero ya la propia ley nos dice que, no directamente, pero nos dice ya que hace falta un informe o un expreso, o pedirlo expresamente motivado, para que se pueda acceder o solicitar al trabajador acceder al domicilio. Una de las ponentes anteriores había dicho que, como les dé por decir a todos los trabajadores que sí dejan acceder, vamos a tener un problema en el servicio de prevención. Entonces, casi estamos abocados al cuestionario. Y, efectivamente, el aspecto subjetivo de los trabajadores, de las personas, cuando estamos solapando su vida laboral y personal, porque el teletrabajo concilia la vida familiar y laboral, pero también la personal. Tenemos que fijarnos en las personas y lo que se habla aquí, el entorno afectivo. Habrá que ver el entorno de esa persona donde va a desarrollar su trabajo, porque yo creo que de las grandes, no sé decir engaños, pero sí incógnitas de lo que se vende con el teletrabajo, de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, cuidadito, porque al final, yo me hago una pregunta, ¿de aquí a cuántos años vamos a hacer una estadística? ¿Cuántos trabajadores o trabajadoras se van a pedir reducción de jornada teniendo teletrabajo para cuidado de menores? Igual nos da un indicio ahí de que estamos metiendo mucha presión ahí en la olla, y con todo el componente que lleva además se abre la perspectiva de género, porque desgraciadamente aquí siguen haciendo las funciones las mujeres en el ámbito con el tema de la doble presencia. Con lo cual, está muy verde. Me da mucha pena a la gente que se ha marchado, porque al final no han escuchado a los que verdaderamente la ley ha hecho así y nos ha dejado la pelota encima del tejado, a la negociación colectiva, que somos los sindicatos. Entonces, nosotros tenemos algo que decir. Es un reto muy importante el tema de valorar y de pelear los riesgos psicosociales en el teletrabajo. Hasta ahora creo que no había ninguna norma que recogiera esa obligación, ninguna ley, quitando una orden ministerial que había por ahí de los objetos cortopunzantes. Tenemos una ley, pero claro, la ley es la trampa. La ley dice grandes proclamas y lo deriva todo a la negociación colectiva. Una ley nueva, como han dicho aquí, no hay ni guías, ni orientaciones, ni absolutamente nada para políticas de desconexión, y con todo eso se nos pide aquí a la parte social pues que nos inventemos algo para meterlos en los convenios colectivos para hacer frente al teletrabajo. Complicado. Ivonne. ¿Cuál era la pregunta? ¿Has participado en...? Sí, ya era broma. Ah, sí. Bueno, en alguna más en la pandemia. Lourdes ha dicho que como no es el ejemplo a seguir, pues le voy a hacer caso a la jefa por una vez. Pero después ha habido poco, y lo poco que ha habido no ha sido muy positivo, porque al final lo que estamos hablando es de condiciones de trabajo. Volvemos a lo de siempre. Esto de la prevención no es algo técnico, es algo real, que condiciones de trabajo. Yo le voy a preguntar a Visesa, ¿qué ordenadores dan para trabajar en casa? Portátiles. ¿8 horas trabajando con portátiles? ¿Se tiene en cuenta que...? Está aquí. Bueno, sí. Es Visesa o cualquier otra empresa. Ni siquiera en esos elementos los tenemos en cuenta a la hora de hacer la evaluación de riesgos. Claro que lo que tenemos es limitado, muy limitado. Pero antes de ayer hizo 26 años la Ley de Prevención. Y tú has presentado unos datos
que has hecho trampas. El 52% sí, 48% no. Y de ese 53% que sí tenía evaluación de riesgos, entiendo, quieres que salga que sí. No. Dos, una era el Instituto Navarro, que está descatalogado, y el otro es el método INMA, que no es un método de evaluación de riesgos psicosociales. Sí, sí. No, sí, no. Hay un método, bueno, luego no es el Vale, tema, ya, bueno, sí. pues entonces es mi opinión. Sí, sí. Sí, porque además no sigue los modelos conceptuales y quita muchos elementos que son importantes. Ya está. Y la hablamos en validación otro y foro, la validación y la fiabilidad de ese método también es cuando menos discutible. 26 años después, no llegamos al 50% de una muestra representativa. ¿El problema es que no hay herramientas para hacerlo? Sí, sí hay, desde el 96. Y no se hace. No se hace porque no hay un interés de cierto sector. No se hace porque sale muy barato no hacerlo. Inspección de Trabajo ha dicho, no, pues con el teletrabajo no hemos tenido muchas. Ya, pero no tienen muchas de otras cosas y actúan como una campaña. Con esto y con los riesgos psicosociales, ¿cuántos recargos de prestaciones ha habido por accidentes de riesgos psicosociales? Seguramente entre 0 y ninguno. Seguramente. Entonces, ¿dónde tenemos que poner? ¿Dónde tenemos que hacer hincapié para que esto salga adelante? En las últimas 2 semanas, antes he leído que creo que se han hecho 20 y tantos mil contratos de temporales a indefinidos en el ámbito del Estado. Solo mandaron una carta de inspección de trabajo. Joder, pues igual tenemos que plantearnos también en los riesgos psicosociales hacer otras cosas. El problema que tenemos es las empresas no quieren. Y el problema que tenemos es, tú te vas a trabajar a tu casa, te doy un móvil, te doy un ordenador, en el mejor de los casos, y todo lo demás lo pones tú. Y encima, si luego no está muy bien, te voy a decir que no puedes teletrabajar. Ese es el verdadero problema. Entonces, donde tenemos que incidir no es tanto en qué prevención hacer, porque la prevención, si además se ha hablado, también por ejemplo en el ejemplo de Visesa, modelos mixtos, va a haber días en los que están en la oficina, se puede hacer la formación, se puede hacer la información, los métodos cuantitativos, los cualitativos, lo que queramos. Ya se puede hacer. Ya le vamos a formar a la gente de cómo hacer esa autoevaluación. Ya se puede sacar una foto. Pero claro, si la mesa la pongo yo, la silla la pongo yo, la calefacción la pago yo toda, y la luz la pago yo toda, pues claro, a la empresa le sale... Ahí es donde tenemos que incidir. Alfonso. Yo, por empezar, igual respondiendo sin ambajes, sí hemos participado. Dificultades que hemos encontrado, por supuesto. De todas formas, yo creo que van a ser más en el análisis de riesgos ergonómicos que en el análisis de riesgos psicosociales, porque ya se hacen vía cuestionario habitualmente. Va a haber riesgos nuevos de falta de apoyo de compañeras y compañeros, falta de relación con compañeras y compañeros. Se ha comentado aquí también la falta de pertenencia, ¿no?, a la empresa. Bueno, yo sí que creo que pertenecer a un colectivo, esa pertenencia a un colectivo, protege. Pero muchas veces también, y lo hemos conocido, esto lleva a una, y lo voy a decir, identificación con la empresa, que yo creo que en algunos puntos, cuando se pasa una línea, es excesiva, y alguno y alguna hemos conocido que se cree que va a heredar la empresa del jefe. Y esto seguramente no vaya a ser así, y trae nuevos riesgos de tipo psicosocial. Yo sí me parece que tenemos un instrumento, tenemos un marco regulador. Lo necesitábamos. Nos deja mucho a la negociación colectiva. Lo comentaban Antonio, lo comentaba, bueno, lo dejaba entrever Ivonne también. Yo creo que sí. Pero hemos trabajado otras veces estas cosas. Es un reto, por supuesto, pero hemos trabajado estas cosas otras veces con estas dificultades. Sí. Pongo el ejemplo de las leyes de igualdad. Igual me patino en algo, pero que me corrija alguien si lo sabe mejor que yo. Creo que la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la de Euskadi, surge en el año 2005. La estatal, la ley de igualdad estatal de hombres y mujeres, en el 2007. Se centra ya que el principal instrumento van a ser los planes de igualdad. No se han reglamentado hasta el año 2020. Por el camino se ha trabajado en la negociación colectiva, en sectores, en empresas, mucho. Mucho. Entonces, creo que esto sí se puede hacer. Dificultades nos las vamos a encontrar. El teletrabajo existía antes. Ha experimentado un boom durante la pandemia, sobre todo en los primeros meses, y hay quien quiere presentar esto como un derecho. El teletrabajo no es un derecho porque no ha nacido como un derecho. Nace como una necesidad productiva para que la gente siga trabajando cuando se limitan las interacciones sociales.
es que hablar de derecho nos va a llevar a hablar del teletrabajo como medida de conciliación, que no lo es. No lo es en tanto en cuanto no consigamos poner límite a ciertas franjas horarias o a ciertos horarios o a ciertas jornadas que creemos que tienen que ser más flexibles y dar más autonomía real. ¿Cuándo podremos hablar de derecho de conciliación? Cuando yo pueda decidir dónde y cuándo hago un trabajo. Claro, dentro de lo que es entendible y asimilable, ¿no? Porque nos hemos encontrado empresas también que, venga, que está en casa, échale trabajo que ya lo hará. Evidentemente no, la distribución de la carga tiene que ser asimilable. Y yo no estoy en las mesas de negociación de estos sectores, pero sí estoy en contacto con las personas, en mi caso de comisiones obreras, que están, y es un problema. Es un problema porque creemos, sospechamos, parece bastante evidente en algunos casos, que hay empresas que el control horario lo perciben como una parcela de poder dentro de la organización del trabajo y están resistiéndose a soltar esa parcela de poder. Y luego, aparte, creo que también hay... Breve ya, creo que también hay que decir que va a ser un problema y que también tiene que ser analizado. En este país tenemos una brecha digital muy grande, ¿vale? Estamos acostumbradas y acostumbrados a hablar de la brecha digital asociada a la edad. El ejemplo de siempre, la gente mayor, las aplicaciones bancarias en el móvil que no se van a enterar, por supuesto que va a ser así, pero hay una brecha digital de clase asociada al poder adquisitivo y hay gente viviendo en pisos compartidos, en habitaciones compartidas que no tienen un espacio para el teletrabajo. Ahí va a venir, creo yo, también un poco la dificultad de aplicar medidas preventivas, incluso de evaluar los riesgos. Muchas gracias. ¿Y en relación al género? ¿Cómo lo ves en relación al género? Al género. Bueno, yo creo que algo habéis tocado aquí en alguna de las ponencias. Yo sigo hablando. ¿Eh? Sí. Vale. Sí. Ahora no, bien, yo, mi opinión personal, y lo formulo como crítica muy constructiva, el tema del teletrabajo desde el punto de vista de género y las problemáticas que va a traer a las mujeres trabajadoras, creo que tenía que haberse tratado, no en una mesa, pero por lo menos en una ponencia, quizás sí. Yo los datos a los que he podido acceder, los datos que estos son igual más del principio de la pandemia, hay más mujeres que hombres que se acogieron o que estuvieron en teletrabajo. Quien está más en casa, teletrabajando, va a asumir más tareas del ámbito doméstico y de los cuidados. Esto va a ser así. Creo entonces que el teletrabajo, pues bueno, acabará replicando unas segregaciones ya de género que hay. En el mercado tradicional es un problema, porque además, no ya por el tema de la doble presencia, que también, que va a ser el principal problema, pero, por ejemplo, algo que he podido ver hace poco, si hay más mujeres teletrabajando, va a haber más hombres de forma presencial en el centro de trabajo. Aquí quien promociona y quien asciende en un centro de trabajo es quien está, son los hombres. En el ámbito, no es que sea un experto, igual alguien lo controla más que yo, en el ámbito de la teoría feminista hay un paradigma que se llama la decisión de la cerveza, o la toma de decisiones de la cerveza o algo así. Hay espacios que no son formales, donde se toman decisiones muy importantes para las empresas. Y son espacios informales, son el bar después del trabajo. Si las mujeres están teletrabajando, no están en esos espacios. Y si están trabajando, tampoco están porque están ocupándose de cuidados. Entonces, claro, pues el problema puede ser que los hombres construyan organizaciones para los hombres y esto de los cuidados y la conciliación poca importancia vaya a tener. Gracias. Amaya. Bueno, después de todo lo que se ha dicho ya ni me acuerdo casi de lo que nos estabas comentando, Maite, porque, bueno, y no sé si te puedo dar la solución, ¿no? Porque eso es lo que estamos nosotros también indagando en estos momentos. Pero es verdad que se han dicho cosas interesantes y que también tenemos nosotros pues, bastantes incertidumbres con el marco normativo. Un elemento importante para nosotros es que por lo menos hay un marco normativo, que eso, quieras o no, te guste más o no te guste menos, por lo menos nos marca por lo menos unos mínimos, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos trabajo a distancia y concretamente el teletrabajo? Entonces, eso yo creo que ya de por sí tiene que darnos pues, cierta seguridad jurídica. No obstante, pues esa articulación que hace la norma pues, nos deja algunos aspectos quizás que desarrollar en los próximos años. Por eso no te puedo dar una solución de hay que hacer así la evaluación de riesgos o hay que hacer de otra manera, porque es verdad que nos deja pues, cierta incertidumbre. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, conceptos como por ejemplo, el hecho de hacer pues, un acuerdo, es por primera vez, esta norma, la ley del trabajo a distancia nos indica que hay que hacer un acuerdo voluntario entre la persona trabajadora y la empresa en este caso, ¿no? Entonces, ese acuerdo para nosotros es la hoja de ruta
de la gestión preventiva, porque es que en ese acuerdo se van a recoger pues, una serie de elementos críticos, entre ellos la ubicación. La ubicación para nosotros, en este caso, el domicilio particular, que es inviolable según la Constitución española, es un elemento ya de fricción para cómo hemos venido trabajando y evaluando desde el punto de vista preventivo. Y es ahí donde tenemos que incidir más en dar una respuesta. ¿Es una dificultad o un reto, según cómo se vea? ¿De acuerdo? Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? En estos momentos, en la época de la pandemia, se permitió hacer autoevaluaciones. El teletrabajo que se ha hecho en pandemia para nosotros es como un teletrabajo, digamos, de emergencia o de crisis. El dejar en manos de una persona trabajadora sin conocimientos una autoevaluación, pues no es la mejor forma de gestionar la prevención. Pero es verdad que estábamos en una situación tremendamente crítica. Por ello, nosotros, en este caso, el teletrabajo lo vemos como una organización del trabajo, no una medida de conciliación como en su momento, al inicio en los primeros borradores de esta ley del trabajo a distancia, el enfoque era ese, hacer conciliación. Y nosotros insistimos en que no es conciliación precisamente porque no queremos brecha de igualdad, o sea, no queremos generar más brecha en igualdad y queríamos que fuera, pues, que estuviera bien armada la organización del trabajo, es decir, darle la misma relevancia que se le está dando a la organización del trabajo de forma presencial. ¿Eso qué significa? Que ahí hay que trabajar desde la política de empresa. No es una medida al uso, es decir, una medida de te doy la posibilidad de teletrabajar para que concilies. No. Ahora lo que queremos es que se regule, que sea una forma de que se le dé orden, que se haga una reflexión de cómo queremos teletrabajar en nuestra organización, que se planifique bien, que se metan bien las medidas y, en este caso, las medidas de prevención también, las laborales y las medidas de prevención. Entonces, para nosotros el acuerdo que se puede hacer entre las partes y la negociación colectiva va a ser fundamental, porque en ese acuerdo, probablemente, a la hora de hacer la evaluación de riesgos, vas a decir cómo se va a hacer esa evaluación de riesgos. Y ahí, en estos momentos, la ley lo que nos indica es que hay dos posibilidades de hacer. Puedes acceder al domicilio particular siempre y cuando justifiques correctamente en un informe pues la necesidad imperiosa de poder acceder a ese domicilio. O si no, que probablemente va a ser la generalidad en los próximos años, va a tener que ser, junto con el servicio de prevención o el técnico de prevención, la persona trabajadora quien recabe información. Entonces, a la persona trabajadora en estos casos se le da pues, una responsabilidad que no sé si estamos en estos momentos capacitados de poder llevar a cabo. Totalmente. Pero todo eso se debería, por lo menos deberíamos empezar a identificarlo en el acuerdo que además esta misma norma pues, exige que se haga, o en negociación colectiva. Hay algunos casos porque lo que más inquieta en estos casos es cómo hago la evaluación de riesgos en un espacio inviolable, según la Constitución. ¿Y cómo lo hago bien? Bien, además nos dicen que tenemos que tener muy en cuenta el aspecto ergonómico, el aspecto psicosocial y el organizativo. Además, es que te lo subraya la ley. Entonces, ahí nos quedamos, estamos en un periodo de incertidumbre. No te puedo dar una solución, una respuesta concreta. Gracias, Amaia. Y ahí sí necesitaríamos, y se están haciendo, criterios más técnicos quizás desde el instituto, que sé que vosotros trabajáis directamente con ellos, metodologías que nos den confianza al evaluador para poder empezar a engranar todo eso. Y luego mucha capacitación. Muy bien. Ivonne, se incluye la variable género en la modalidad de teletrabajo. ¿Cómo lo ves? Pues una consecuencia más de este sistema heteropatriarcal. Quiero decir, si tomamos los datos de quién trabajaba antes de la pandemia, la mayoría seguían siendo mujeres y durante la sindemia, igual mejor que pandemia, también han sido mujeres. Luego vemos los datos que, en teoría, cuánto tiempo se trabajaba, qué desconexión había. La gente que ha teletrabajado, muchos y muchas, principalmente muchas, han dicho yo no quiero volver a teletrabajar en la vida. Si ahora vemos los datos de salud mental, antes de ayer, creo recordar, salían los datos de suicidios en la comunidad autónoma, en el Estado, la toma de ansiolíticos,
el compañero lo ha manifestado, cómo han subido. Todo eso también es consecuencia de esta pandemia que hemos sufrido, pero también de los efectos del teletrabajo. Y los efectos del teletrabajo se venden como, el teletrabajo se vende como una mejora para la conciliación cuando es todo lo contrario, no mejora la conciliación. Si no está basado en unos mínimos más allá de ese acuerdo, porque claro, si el derecho laboral surge es porque la empresa y el trabajador no estamos al mismo nivel, ¿eh? Entonces, claro, irte tú a negociar con toda la empresa cuáles son tus condiciones de teletrabajo, pues no estamos igual en igualdad de condiciones, si no hay algo previo que puede estar unido a la negociación colectiva, ya que el Estado nuevamente se ha retirado y ha dicho hacerlo vosotras, ¿no? Entonces va a ser complicado porque puede haber mil medidas de conciliación que no sea el teletrabajo. ¿Por qué tiene que ser el teletrabajo? ¿A quién beneficia que teletrabajemos? Esa es igual la pregunta que nos tenemos que hacer. Si solo beneficia a una de las partes y la otra seguimos poniendo tiempo, dinero y salud en el camino, igual es que no es del todo adecuada. Igual que las políticas de conciliación tienen que ser otras. El teletrabajo no es una solución mágica. Igual ahí también la Administración tendría que ser. Todavía, a día de hoy, no está el acuerdo para el Gobierno vasco del teletrabajo, el trabajo a distancia, se está negociando, no está muy claro, los sindicatos hay posturas a favor y en contra, o en otros muchos ámbitos se subcontrata. El 112, primero quien nos coge, es una subcontrata. El 010 de Bilbao, quien nos coge es una subcontrata que está en su casa. Lanbide, cuando llamamos, es una subcontrata que está en su casa. Y ahí de condiciones y acuerdos entre empresas no ha habido ninguno. Igual la administración pública tiene que ser la primera que diga, a ver cómo vamos a organizar esto. Y cómo lo organizo primero en mi casa, que de momento se está organizando bastante mal. Vale, gracias. Antonio, ¿cómo lo ves? El tema del género. Sí. Pues bueno, aquí por lo visto, como solo los trabajadores son los que tienen brechas, pues la brecha de género yo creo que se va a profundizar ahí mientras, desgraciadamente, las cifras de asumir la carga de las responsabilidades en el hogar recaigan siempre sobre la mujer, ¿no? Y vuelvo a repetir, quiero ver los datos de aquí a unos años, a ver cuántos trabajadores, trabajadoras con teletrabajo han asumido o se han ido a una reducción de jornada. Yo quería decir una cosita antes, en referencia a lo que ha dicho Iván, del tema del recargo de prestaciones en una evaluación de riesgos psicosociales. Claro, pero es que para que haya un recargo de prestaciones tiene que haber una consideración de accidente de trabajo. Y claro, me vengo al mundo del teletrabajo, yo soy abogado, yo enfrente tengo las mutuas y las mutuas lo primero que te piden es el historial médico del trabajador que está pidiendo el cambio de contingencia, que no nos olvidemos, el artículo 156 nos dice que tiene que relacionar única y exclusivamente el accidente, o sea, como causa y única exclusiva de su dolencia, el desempeño de su trabajo. Ahora me imagino que aparte de pedir el historial médico, porque en el momento que tengas ya antecedentes psicológicos ya van a decir que eso es, como digo yo, artrósico y degenerativo, eso es tuyo, tienes tendencia a la ansiedad. Ahora, aparte de pedir el informe médico, lo que van a pedir va a ser una copia del registro civil, a ver cuántos hijos tienes. Como tengas 2 o 3 hijos en edad escolar más algún adolescente, a ver cómo dices tú que la causa única y exclusiva de tu ansiedad son las funciones del trabajo. Complicado. Bueno, igual nos centramos más en lo de... Sí, lo del tema del... Bueno, pues, a ver, lo del acuerdo. O sea, perdón, lo del género. Al final, lo que dice Amaya, todo lo tenemos que traducir y trasladar a un acuerdo. Joder, un acuerdo de ese tipo es casi un convenio que va a hacer un trabajador con la empresa. Habrá que ver en qué ámbito se hace, habrá que ver si hay representación o no de los trabajadores, porque va a recoger la distribución de la jornada, el horario, las retribuciones, el modo del trabajo y luego la parte que corresponde a la prevención de riesgos, que tendrá que decir algo. Tendrá que decir, oye, ten en cuenta que soy una mujer, para que me evalúes de acuerdo a la perspectiva de género. Me da mala esto viendo, como he dicho antes, que nos tenemos que ir a los antecedentes. Si no me meto con Osakidetza, reviento. Evaluación de riesgos psicosociales Osakidetza, ¿cuándo la ha hecho? Después del 95, la ha hecho hace 2 o 3 años. La ha terminado un churro, por cierto. El plan de igualdad de Osakidetza, una empresa que tiene el 80% de mujeres, lo acaba de hacer. ¿Cómo va
¿Cómo vamos a incardinar los riesgos psicosociales con perspectiva de género? No ya en el ámbito en el teletrabajo, sino tan siquiera lo hemos hecho en el ámbito de la presencia. Bueno, vamos a ver. Alfonso, ahora mismo, ¿qué fortalezas y qué debilidades tenemos en relación a este tipo de modalidad de trabajo? Yo creo que debilidades, yo creo que el punto de vista de género que hemos tratado, yo desde luego todo lo que comentaba hasta el momento creo que me doy cuenta de que son debilidades, básicamente. Yo diría alguna otra debilidad asociada también a riesgos psicosociales, ¿no?, que va a haber que evaluar. Va a ser necesario evaluar riesgos relativos a la autoexigencia. Hay gente que va a estar en casa, puede que esté mejor y esto le lleve a intentar mostrarse más productivo ante la empresa, a intentar asumir más trabajo, incluso a abordar el límite temporal de lo que sería una jornada de trabajo, y esto va a ser un problema. Tener trabajo siempre accesible yo creo que no es bueno, porque va contra la desconexión digital. O sea, y esto puede generar adicción al trabajo, pues en algunos casos igual también. En el momento que se consiga esa autonomía que decíamos, que permita facilitar un poco la conciliación, que a día de hoy no tenemos, no es una medida de conciliación, como creo que en eso hemos coincidido todos, me parece, bueno, pues ahí podremos hablar de una ventaja. Antes se ha dicho algo también, yo creo que sí va a haber gente que, bueno, sobre todo quien vive más lejos de su centro de trabajo. Yo he tenido conocimiento estos días de una gran empresa estatal del ámbito de los seguros, que a los primeros a los que aplica el plan de teletrabajo es a la gente que vive más lejos. Bueno, pues en cierta manera eso yo creo que sí va a ser positivo, ¿no?, que la gente no tenga que ir al puesto de trabajo, pero sí al puesto presencial, quiero decir. Y luego había algo que yo le he estado dando una vuelta y se ha comentado algo también, me parece, en la primera ponencia, ¿no?, y se ha presentado como ventaja. No sé si va a ser una ventaja o una desventaja, pero creo que podría ser más una desventaja para los colectivos con diversidad funcional, movilidad reducida y todo. Sí, podemos pensar que, bueno, qué bien, van a estar en su casa y no tienen que desplazarse. Explicado así, puede estar bien. Pero es que el problema está en la empresa, fundamentalmente. Las empresas tienen que tener espacios adaptados para que estas personas trabajen de forma presencial. Y no los tienen. No traslademos la pelota al trabajador, que mira, qué bien va a estar en su casa. No es exactamente así, ¿vale? Yeah. Claro, luego aparte, bueno, es cierto, van a acuden en transportes públicos, que yo creo que están cada vez más preparados, pero no en todas las frecuencias, se suelen saturar y todo eso. Claro, hasta aquí, quitando esa parte de la empresa que no está preparada y que debería estarlo, todo parece una ventaja, pero el problema real es la segregación de estos colectivos. Son colectivos ya de por sí invisibilizados en muchas empresas, parece que los encerramos en casa y los invisibilizamos más y hacemos recaer sobre esos colectivos, pues bueno, todo ese problema de falta de relación y de falta de comunicación con compañeras y compañeros, y eso yo creo que va contra la inclusión de estos. No se puede presentar como una medida de inclusión porque creo que puede ser justo lo contrario, ¿no? No sé si es acertado presentarlo como ventaja o como fortaleza, como has dicho. Vaya, ¿qué fortalezas y qué debilidades? Fortalezas y desventajas. Bueno, desde el punto de vista preventivo más bien. Sí, por supuesto. Pues a nosotros sí nos preocupa, nos preocupa pues varios elementos que pueden suceder, ¿no? El aislamiento de la persona en su domicilio, el sedentarismo puede ser otro. No digo que trabajando en la oficina no pase eso, pero creemos que en estos entornos puede acuciarse más la situación. La brecha digital, que ha comentado ya Alfonso perfectamente. Y luego ya, por nuestra parte, también como gestores de la empresa y de tener que cumplir con una seguridad jurídica, con el deber de diligencia debida, etcétera, ahí el cómo supervisar, cómo hacer un seguimiento de la persona. En este caso, desde el punto de vista preventivo, pero también desde el punto de vista de su rendimiento, del rendimiento de la persona. Y que no nos despistemos y caiga enferma esa persona. Ese es nuestro temor también. ¿Cómo puedo llevar a cabo esa supervisión? Esas serían un poco las debilidades, ¿no? Y ahí sí estamos viendo pues, las medidas que puede haber. Sobre todo la capacitación de las personas, una buenísima comunicación. Ahora más que nunca necesitamos comunicarnos mucho más y reforzar muchísimo más la cultura de la prevención y la consciencia de cada uno de nosotros, estemos en el puesto que estemos, bien líneas jerárquicas, supervisores, trabajadora,
ser mucho más conscientes de la importancia que tiene de llevar al pie de la letra una buena prevención de riesgos, es decir, desconectar cuando hay que desconectar, hacer la pausa del café cuando hay que hacer la pausa del café, etcétera. Que no por estar en el domicilio particular dejamos de estar, pues, en este caso, trabajando. Y la fortaleza, el marco jurídico, es una fortaleza en sí. Antonio. Bueno, fortalezas, dices. Vamos a ver, un titular así que me echarían directamente del sindicato ya. ¿Algo de Osakidetza? No, no, vamos a dejarlo. Para mí son todo ventajas del teletrabajo. ¿Cuáles son las desventajas? Pues el uso, el abuso, el mal uso, la falta de regulación normativa del teletrabajo convierte todas esas ventajas en el otro lado en las desventajas. Lo voy a explicar con un cuchicheo aquí. Yo donde vivo enfrente, y no es que esté haciendo lo de la ventana invisible, quiero decir que veo ahí una vecina que teletrabaja, y lo sé por lo siguiente. Tiene un crío en edad escolar, es que abre todos los ventanales ella, porque le da el sol justo ahí, y esto que te asomas de vez en cuando, y unas veces las veo, el sedentarismo que decía Maya, la veo andando por ahí, se va a dar sus pasos por el pasillo, volverá por la sala, y digo, bueno, eso es una ventaja. ¿Cuál es el inconveniente? Porque luego se sienta en el apoyabrazos del sofá, con el móvil así, y ahí se tira horas porque le da el sol. ¿Ventajas e inconvenientes? Pues depende del uso que hagamos. Al final, si tenemos... Yo voy a ser positivo y romper una lanza por ese... Es una nueva organización, ¿no?, del tiempo de trabajo. Deberíamos de profundizar, pero claro, no podemos dejarla sin regular y sin ponerles normas y sin hacer... Tiene sus ventajas, pero el mal uso de esas ventajas, desde luego, lo convierte en muchos inconvenientes. Iván. Es que más o menos ya se han dicho y se llevan diciendo durante toda la jornada, ¿no? Yo creo que incluso una de ellas la tenemos que plantear como sociedad, o sea, ya no solo el teletrabajo, ¿no?, sino la digitalización de la sociedad en general y qué nos va a conllevar. Parece que hemos vuelto al médico de atención primaria, pero todavía por teléfono y depende del día. Cada vez está entrando más la digitalización, parece que ha venido para quedarse y eso va a hacer que perdamos como sociedad. Porque hilándolo con la prevención de riesgos, se ha hablado del aislamiento. O sea, al final, yo solo conmigo mismo en mi casa no tengo ninguna relación, aparte de los espacios informales, que es verdad, y dentro de las teorías feministas se daba mucha más importancia no solo a las decisiones que se tomaban en el ámbito de la empresa, sino fuera de ella, y cómo se organizaban y qué relaciones se construían de esa manera. La gente que ha teletrabajado no quiere. ¿Por qué? Vamos a preguntarles una técnica cualitativa. Vamos a preguntar a esa gente cuál ha sido el problema. Si sabemos cuál es el problema, vamos a poder saber la solución. Porque no tenían sitios adecuados, porque no había desconexión digital, porque se sentían más solos que la una y no tenían los recursos necesarios para hacer frente a lo que tenían que hacer. Si ya sabemos, aunque lo sepamos, vamos a preguntar, vamos a ver cuál es el problema y vamos a poner soluciones. De eso va la prevención, o tendría que ir. Y unido a eso, aparte de la brecha digital, también la brecha económica. Si yo me tengo que pasar un montón de horas, vuelvo a lo primero que he dicho de todo. Con el ordenador, igual incluso hace frío, pues a gente que tendrá una casa pues con mejores ventanas, que está más protegida, y otras que no, y entonces tengo que encender la calefacción, y entonces que está baratita, por cierto, la electricidad, y todo eso, ¿quién paga? Entonces, todo eso hay que ponerlo encima de una mesa. Ivonne, ¿en la actualidad estamos preparados para hacer frente a este tipo de modalidad? A ver, el conocimiento técnico, médico, económico, existe. O sea, el que queramos poner uno, lo tenemos, algo se podrá mejorar, como siempre. Es un problema de voluntades. Claro que sabemos cómo habría que hacer las cosas. En prevención en general también. Los accidentes de trabajo no se producen por una falta de conocimiento médico, técnico, científico. La falta de aplicación de los riesgos psicosociales no se produce porque la gente no sepa que no lo tiene que hacer. El conocimiento existe. Tenemos que ir a la raíz de por qué, aun teniendo un conocimiento suficiente para hacer muchas cosas, en la práctica no se hacen o se hacen de manera deficiente. Pero
Claro que existe esa posibilidad. Hoy en día cualquiera, sí es verdad, ya lo que ha dicho, pero la mayoría de la gente que puede teletrabajar ya tiene un móvil, solo el móvil, no para teletrabajar, con un montón de gigas, llamadas ilimitadas, en su móvil personal. Bueno, mucho más fácil sería que la empresa le ponga unos dispositivos, ¿no? Está la capacidad técnica para poder teletrabajar. Amaya, ¿estamos preparados? Perdone. ¿Estamos preparados para llevar a cabo este tipo de modalidad de trabajo? En estos momentos, sí. Y tengo que ser sincera, no del todo, porque nos estaríamos engañando. Es decir, el periodo de pandemia lo que nos ha permitido es, como os he dicho antes, hacer un teletrabajo pues, forzado por las circunstancias de crisis. Y eso sí nos ha permitido por lo menos empezar a indagar y a ver las luces y sombras que tiene el teletrabajo. Pues como todas las cosas tienen sus gaps, sus lados positivo y negativo. Hay empresas que ya venían trabajando, que sí están más preparadas que el resto, que se tuvieron que adaptarse durante la pandemia, y esas sí se pueden adaptar mucho mejor a esta norma, porque ya no se trata de hacer un teletrabajo como veníamos haciendo desde la voluntariedad de las organizaciones o de las partes, ¿no?, que conformamos las organizaciones, sino encajarlo además en esa norma muy clara, con una serie de condiciones, derechos, etcétera. Pero en general las organizaciones estamos en un periodo de tránsito. Lo que con eso no quiero decir es que esté en contra del teletrabajo, porque va a ser parte de nuestra forma del trabajo, junto con la presencial u otras modalidades que puedan surgir. Entonces, no podemos rechazar esa realidad que existe y va a existir, pero ahora tenemos nosotros la capacidad, y aquí estamos los que al final negociamos también. Por mucho que nos hayan caído la patata caliente, como bien decís, pues lo tendremos que asumir como patata caliente, como hemos hecho con la igualdad, y empezar a, si tenemos que negociar cosas relacionadas con el teletrabajo, hacerlo. Para apoyarles en todo caso con estos acuerdos más generales a las empresas y a las personas trabajadoras, que son al final los destinatarios de esta política. Muy bien. Antonio, ¿estamos preparados? Como decía Ivonne, es cuestión de voluntad, ¿no?, de querer hacer. También teníamos todas las herramientas para haber hecho un buen trabajo con los riesgos psicosociales en las empresas y pues lo hemos cagado directamente, Yo vuelvo a lo de las brechas. Parece que las brechas solo tenemos los trabajadores. El trabajador solo tiene la brecha digital, otra brecha que tiene. O sea, sabemos identificar la brecha que tiene digital, le damos un cursillito para que se actualice en el Windows, en el PowerPoint o lo que sea. Coño, ¿por qué no le damos paralelamente otro cursillito para decirle cuáles son los riesgos derivados de ese tipo de actividad? Y así la brecha preventiva, que esa no se habla y esa le corresponde al empresario, pues igual teníamos ahí algo que hacer. Yo participo en charlas en centros de FP, cuando antes se iban a incorporar, antes de que se incorporen al mundo laboral, y son todos chavales jóvenes, de brecha digital nada. Pues manejan el móvil, hacen todo lo que tengan que hacer con el móvil y más. Con lo cual, la brecha preventiva, claro, les hablo de riesgos psicosociales y se me quedan así mirando un poco raro. Entonces, ¿dónde está, si estamos preparados? Pues a problemas nuevos, viejas soluciones. Información, formación. Sí, pero ¿estamos preparados? ¿Para el teletrabajo? ¿Qué va? No. Alfonso. Varias cosas ya se han dicho. Yo voy a volver un poco a lo de la negociación colectiva y mientras no pulamos ciertas cosas allí, yo voy a decir que no. Desde los intereses que a mí me toca defender hoy aquí, que son los de las trabajadoras y los trabajadores, no, y no se va a estar en tanto en cuanto no se asuman ciertos gastos y la gente teletrabajando no pierda dinero. Es cierto que está habiendo una dotación de medios en algunos espacios, ordenadores, pues, habría que ver cuáles, lo de las sillas y tal, pues lo mismo, pero vamos, hay otros gastos asociados a la actividad que, bueno, yo creo que además las empresas en los centros de trabajo de forma presencial se están ahorrando unos gastos, y yo hablando con empresas es que te lo dicen, o sea, pues sí, de desplazamientos, de tal. El otro día me decía un empresario, me estoy ahorrando dinero en la limpieza, es que menos gente de forma presencial en el centro ensucia menos. Los baños, no sé, el centro de trabajo, todo. Ese ahorro tiene que revertir en la gente que está en casa teletrabajando. Y luego, no es por incidir otra vez sobre lo mismo, pero esto vinculado al tema de los cuidados es un peligro. Es que es un peligro en cierta manera. Yo, cuando cierran los centros escolares al principio de la pandemia,
Claro, se pone... Es que además el objetivo y la función del sistema educativo no son los cuidados de forma prioritaria, es educar personas para esta sociedad. Entonces, claro, cuando se pone el foco en los cuidados, pues pasa lo que pasa. Y yo no sé el resto, pero yo desde luego recibí en aquellos primeros días muchísimas llamadas telefónicas y la principal pregunta no era ¿qué va a pasar con el proceso socioeducativo de mi hijo o de mi hija? Es dónde lo meto, es dónde lo llevo o qué hago con él ahora. Claro, entonces, y además lo diré, yo de todas las llamadas que recibí en aquel momento, todas fueron mujeres. No me llamó ni un solo hombre preguntando por esto. Y esto creo que nos tiene que dar una pista definitiva de quién puede convertirse, y lo digo, en víctima del teletrabajo asociado a los cuidados o a la conciliación. Bueno, y ya para finalizar, creo que se nos ha abierto una puerta, que hemos dicho cuáles son los problemas que estamos detectando en relación al teletrabajo, pero no me gustaría cerrar así la jornada, sino me gustaría con una visión positiva. Me gustaría que cada uno de vosotros nos dijera solo 3 aspectos de mejora, aunque se repitan, y quedarnos con esta visión positiva de cómo podemos mejorar la prevención en este tipo de modalidad. Amaya. Hombre, aspectos de mejora, pues por lo que se está viendo de experiencias anteriores, parece que una de las, yo lo recogería como aspecto de mejora, tenemos que tender a hacer un teletrabajo híbrido, yo le llamo mixto o híbrido, es decir, no optar por un teletrabajo al 100% para evitar toda la serie de cuestiones que hemos dicho de aislamiento, de falta de interacción social, de falta incluso de, no sé, de creatividad, etcétera, en la persona. Eso para mí sería fundamental. Un mayor desarrollo, no sé si normativo o a través de la negociación colectiva, para poder aclarar y clarificar aspectos de la norma. Por ejemplo, digo aspectos de la norma como pueden ser pues, las particularidades del teletrabajo referidas al acoso. Eso aparece en la norma. Eso cómo se materializa, ¿no? O las particularidades relativas a la psicosociología tan importante en el teletrabajo. Cuestiones que todavía para nosotros son como no sabemos cómo abordar, ¿no? Con la letra pequeña. Y a nosotros nos interesa esa letra pequeña para bajarlo al terreno. Y luego, sobre todo, una labor de cultura, de cambiar la mentalidad. Es una forma del trabajo que va a quedar, porque cada vez somos más tecnológicos, cada vez la interacción con las tecnologías es mayor y no podemos rechazar. Entonces, la cultura de las personas, hacer un buen teletrabajo, es decir, buen teletrabajo desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, que no te dañe, que no mine tu salud. Eso también por ahí tenemos que hacer mucha más pedagogía. Muchas gracias. Antonio. La pregunta, perdón. Vamos a acabar señalando cada uno de nosotros 3 aspectos de mejora relacionados a la prevención en este tipo de modalidad. Bueno, de mejora yo creo que desde el punto de vista de prevención estamos ante un reto importante para la prevención. Si somos capaces de saltarnos un poquito lo que hemos dejado de hacer en los riesgos psicosociales en el ámbito de las empresas. La queja ya está, ahora mejora. La mejora es esa, aprender de lo que hemos hecho mal y trasladar al ámbito del teletrabajo o al revés, saber imponerlo en el teletrabajo, el control, la valoración del aspecto subjetivo de la persona relacionado con los factores psicosociales para luego hacerlo al revés, trasladarlo donde no lo hemos hecho bien y con eso crear un poco de cultura preventiva de los riesgos psicosociales. Como decía antes, es la primera vez que se recoge en una ley ahí la obligación de eso, entonces agarrarnos un poquito a eso. Y luego, por ser positivo, hombre, yo creo que habrá que ver, hay que adaptar el trabajo a la persona, hay que ver sus condiciones físicas, psicológicas, su entorno familiar. ¿Por qué no va a haber puestos de trabajo en lo que verdaderamente, con un trabajador preparado, pueda perfectamente disfrutar de las ventajas, y me olvido de las desventajas, que le puede reportar el teletrabajo? La negociación colectiva, aspecto de mejora. Pues, desgraciadamente, nosotros a la hora de negociar tenemos que bajar un poquito las normativas
todo lo que haya por ahí lo tenemos que reducir y encajarlo dentro del convenio. Ahora, desgraciadamente, en los convenios colectivos solo se regula el acuerdo individual del trabajo, el tema del horario para aquí y para allá, pero el tema de la prevención de riesgos laborales está vacío. Está vacío en la negociación colectiva. Entonces, ahí tenemos que meterlo relacionado con el tema del teletrabajo. Eso es una oportunidad de mejora para la prevención. Perfecto, muchas gracias. Alfonso. 3, ¿has dicho? Sí. Hombre, no sabría en orden de importancia, pero yo sí creo que va a ser bastante relevante que las empresas adopten e implanten protocolos en relación a la problemática que pueda surgir de la falta de apoyo de compañeros y compañeras, a la toma de decisiones en solitario que se va a producir de las personas que están teletrabajando, y no solo esto, sino también gestionar determinadas situaciones que con apoyo se pueden llevar mejor, ¿no? El otro día me contaba una persona que estaba teletrabajando, está hablando con un cliente y de repente el cliente empieza a gritar que me mareo, que tal, y se oye un desvanecimiento y tal. Bueno, gestionar esa situación en la soledad de tu casa es mucho peor que gestionarla con compañeros y compañeras en los que apoyarte y poder actuar entre todos. Eso. Yo creo que protocolos en ese sentido sobre cómo actuar en esos casos, que bueno, esta persona pues se puso en lo peor, no sabe si es una muerte en directo, por decirlo así, luego resultó no serlo afortunadamente, pero estas cosas hay que gestionarlas, ¿no? Yo creo que va a ser un problema. El tema técnico también se ha tratado. Gente que está teletrabajando en casa y bueno, se cae el sistema informático, se cae la aplicación, te siguen llamando los clientes. Claro, pues al final las llamadas se acumulan y la gente pues les das una larga cambiada y les dices, sí, estoy viendo el extracto que me has mandado y tal. Mejora. Sabes que estás haciéndolo mal, ¿vale? Pues ese tipo de protocolos, desde luego, porque es una mentira que se va a descubrir al final. Oye, vuelve a mandarme esto que no lo vi y tal. Entonces, ese tipo de protocolos yo creo que van a ser algo fundamental. Segundo, yo creo que van a tener que ser participados. Se va a tener que incrementar mucho la participación de las personas trabajadoras, por ejemplo, en la fijación de horarios, mientras los haya, que antes he dicho que creo que es algo que habría que superar. Y luego, pues bueno, también en la asignación de tareas, en la asignación de prioridades a las tareas. Y claro, yo el otro día, en otras jornadas lo comentaba, ¿no? Esto de la participación hay que distinguir la participación pues un poquillo de palo de la participación efectiva. Es decir, porque hay empresas en las cuales, bueno, tú formúlame una propuesta, te digo que no, y ya está, ya has participado, ¿no? Bueno, nada, eso no vale para nada. Tengo que tener algún indicio de que se toma en consideración lo que yo digo, ¿no? Si hay una negativa que pueda haberla, pues que esté argumentada. Y luego, algo en lo que sí voy a coincidir con Amaya. Qué bien. Va a ser... hay puntos. Sí coincido con el tema de los protocolos y procedimientos mucho más claros, y para que todo sea mucho más transparente y sepamos a qué atenernos todos. Pues coincido con él en muchas cosas, en este caso. No sé si tantas, pero bueno. ¿Y qué más? Y luego, sí, lo que se ha comentado también, la necesidad que hay de que haya desconexión digital. Hablamos de la desconexión digital como algo que está fuera ya, después de acabar la jornada del trabajo. Tiene que haber una desconexión digital durante el trabajo también. Yo creo que esto va a ser importante. Gente que está teletrabajando, si en la oficina, en el centro presencial, la costumbre era salir a las 11 del mediodía a tomar un café y a estirar las piernas, sigue saliendo, ¿no? Yo, gente que está teletrabajando, hace poco me decían, encima una persona pues, que tengo mucha relación de amistad con ella hace muchos años, decía, yo a las 11 salía y a las 11 salgo. Me ponía el ejemplo, nada, me he puesto como objetivo no estar todo el puñetero día con el moño y el pijama delante del ordenador. O sea, voy a salir y voy a hacer lo que hacía. Y esas pautas va a haber que transmitirlas, y por parte de la empresa también. Ivonne. Es que pedirle a los sindicatos ser positivos... Hombre, Complicado. tenemos que tener una visión conjunta, encima, ¿no? siendo el último es más complicado, porque lo que diría, sin estar de acuerdo del todo, va a ser bastante similar. Bueno, yo creo que lo primero, también ya lo he dicho, es muy importante que la Administración y los poderes públicos no se borren, tanto a la hora de hacer leyes y no digan, hago una ley para que la negocies tú, y dando ejemplo de cómo se implantan ciertos modelos. Creo que es muy importante algunos aspectos como la desconexión, como sistemas mixtos, como protocolos claros, todos los elementos que a lo largo de todo este día, que ya hace mucho que hemos empezado, se tengan en cuenta, pues para acabar con esa soledad, para acabar... y unido a todo ello,
que la patronal se lo tome en serio y realmente dote de contenido y de elementos y de pagos a todo este tema del teletrabajo, porque ese es el tema principal. Antes una pregunta que hacían por internet, decían, no, claro, si no es teletrabajo, entonces puede ser que eso haga que no tenga que cumplir. O incluso otra que decía, y esto puede llevar a la deslocalización de empresas. Coño, no sé si a vosotras os pasa. A mí me llaman a las 10 de la noche de Guatemala para venderme una... Ya está pasando a día de hoy. Aspectos de mejora. Vaya. No nos tenemos que ir. Entonces, si realmente queremos profundizar, no se tiene que utilizar el teletrabajo como una vuelta de tuerca más de este sistema para buscar la explotación. Entonces, realmente que la patronal se lo tome como un nuevo elemento de trabajo, pero que le va a costar un dinero para garantizar la seguridad y salud de la gente. Perfecto. Bueno, pues desde Osalan, de positivo me llevo que, bueno, estamos parte que representa a la empresa, parte que representa a las personas trabajadoras, parte que representamos a la administración. Hemos llegado a algunos puntos que tenemos en común todos y espero que estas mesas no empiecen aquí, sino que continuemos y también que estamos a vuestra entera disposición. Cualquier consulta o asesoramiento que podemos realizaros, pues estamos a vuestra entera disposición y muchísimas gracias por haber acudido. Se me ha olvidado deciros también que bueno, el sindicato ELA también estaba invitado, pero como es habitual ha declinado pues, la asistencia. ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Gracias.